Problema. Se realiza un estudio para determinar el tiempo de duración en minutos de las llamadas realizadas a través del Carrier 111 hacia países de América del Norte. Para ello se tomó una muestra aleatoria de 250 llamadas. Los datos del estudio sobre el tiempo de duración de llamadas y su destino se presentan en la hoja base de datos 1 adjunta. Se pide, utilizando la información de la base de datos, realizar lo siguiente. En la letra A, identificar la población, y en la letra B, identificar y clasificar las variables que se involucran en el estudio. Entonces, veamos el desarrollo. En este caso, podemos ver que debemos activar el complemento de Excel, por lo tanto vamos a Datos, luego en Opciones de Excel, Complementos, el botón IR de complementos y activar herramientas para análisis y luego aceptar. Con ello debería aparecer la pestañita de análisis de datos ahora en la pestaña principal. Luego al seleccionarlo, elegir estadística descriptiva. En el rango de entrada se debe tomar desde la base de datos 1, tomar la columna y apretando la tecla Control M y F. Luego elegir la hoja o la ubicación del rango de salida, activar resumen de estadísticas y aceptar. Aquí se muestra entonces una tablita con valores. Estos valores no tienen una fórmula, simplemente aparecen los valores numéricos. Y ahora podemos utilizar esto para construir una tabla de frecuencia y principalmente para hacer análisis. Los intervalos hay que utilizar la fórmula vista en la presentación, utilizando la fórmula del redondeo y por la regla de Sturges sería 1 más 3,3 por el logaritmo natural de la cantidad de datos. Entonces, esta tabla entrega la cuenta que son 250 datos, por lo tanto al escribir 1 más 3,3 asterisco para el por, hay que elegir el log 10 y en este caso de la cuenta que serían 250. Y con esto, indicándole además el número de decimales, eso es importante, veamos que la formulita está escrita de esta manera, redondear 1 más 3,3 por logaritmo de la celda que considera la cuenta con 0 decimales. Eso quiere decir que queremos un número redondeado como número entero. Eso da como resultado 9 intervalos. La amplitud sería entonces redondear el rango dividido por el número de intervalos. Entonces, esta opción de redondear punto más en realidad lo que hace es redondear hacia arriba, que es lo que se utiliza en estos casos de la amplitud del intervalo. Entonces, lo que se va a hacer es redondear un número y ese número va a ser el rango. En este caso el rango está calculado aquí, 51,8. El rango dividido cuántos intervalos, por lo tanto eso daría cuánto mediría cada intervalo. Entonces el número es la división entre esta celda, partido por los intervalos, punto y coma en este caso, para indicar ahora el número de decimales, con un decimal, y el criterio en este caso del un decimal es porque los datos originales de la base de datos de esta variable están con un decimal como máximo como nivel de precisión, por lo tanto se ocupa un decimal, dando como resultado 5,8. Entonces quiere decir que el primer intervalo va a ir desde
el mínimo, que es 4,2, se le suma 5,8, que en este caso serían 10, por lo tanto iría desde 4,2 hasta el 10. El siguiente intervalo iría desde el 10 hasta 15,8, y así se le va sumando 5,8 a cada uno de los límites anteriores. Otra cosa importante es que el último intervalo debe más o menos coincidir, pero el límite que se crea debe ser o igual al verdadero último valor, o sobrepasarlo por un poco. Vamos a ver ahora la construcción entonces del límite inferior del primer intervalo. Partimos con el mínimo y aquí colocamos que es la celda del límite inferior más C9, considerando entonces que nosotros queremos que este valor fuera un valor fijo. El aumento de la amplitud, se aprieta la tecla F4 y con ello al arrastrar los valores se sumará siempre esa misma cantidad. Por lo tanto, al arrastrar siempre va a ser la celda anterior más ese monto que es con la amplitud constante. Luego, en estadística descriptiva, nuevamente ingresamos a la pestaña de histograma y aceptar. Y en el rango de entrada se debe tomar la columna del tiempo, y en el rango de clases hay que indicar cuáles serían entonces los límites superiores. En este caso, límites superiores. Marcamos la opción de rótulos y además cuál sería entonces la celda de salida. Lo ideal sería que sea en una celda en la misma hoja que estamos trabajando. En este caso también marcamos que indique el porcentaje acumulado. Bien. Y según lo que se ve aquí, esta tabla que entrega indica las frecuencias en cada intervalo. Eso es debido a o sea, eso es por la herramienta histograma. La herramienta permite, en base a las clases que se indicaron, permite contar cuántos elementos hay en cada uno de los intervalos. Esta es la frecuencia, estas son las frecuencias que las vamos a copiar en la tabla que estamos creando nosotros, y el porcentaje acumulado también podríamos utilizar. Entonces repasemos otra vez la forma en que se crea. Análisis de datos, luego a estadística descriptiva, y en esta zona ahora elegimos histograma. En aceptar está el rango de entrada, el rango de las clases. Las clases se refieren en realidad a los identificadores de cada uno de los intervalos. Entonces, el rango de entrada es el mismo y el rango de las clases es tomar, en este caso para cómo funciona el Excel, se debe considerar los límites, como aparece acá, los límites superiores. Entonces se toma los datos y en rango de clase se toman los límites superiores tomando el título de LS. Por eso se marca rótulos. Al marcar rótulos en realidad estamos diciendo que sí tiene un nombre arriba en el rango que estamos tomando. Luego preferimos, en vez de una hoja nueva, mejor marcamos un rango de salida, y con eso podemos elegir esta pestaña para indicar dónde queremos dejar los resultados. En rango de salida entonces marcamos una zona libre en la hoja que estamos trabajando,
y además debemos marcar porcentaje acumulado. Y aceptar. Con ello aparece un resumen entonces de las frecuencias. Y estas son las frecuencias asociadas a los intervalos que nosotros creamos. Aquí marcamos mejor clase. Suprimir la última fila del resumen. Copiamos estos son los valores que nos interesan y los pegamos en la columna que se va a llamar F minúscula, entendiendo que esto, de acuerdo a la presentación, son los F sub i. En el fondo, cada uno de estos números obtenidos gracias al histograma representan los datos o las frecuencias absolutas, la cantidad de datos, perdón, la cantidad de datos que hay en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, se entiende que habrían 12 datos entre el 4,2 y el 10. Se agrega el recuento de los datos, las frecuencias absolutas de cada intervalo deberían sumar 250, que es lo que nosotros conocemos, que son los datos totales que existen en esta base, o por lo menos en esta variable. Luego las frecuencias acumuladas sería, el procedimiento es el siguiente. La primera celda debe ser igual a la frecuencia absoluta, y la frecuencia acumulada entonces en este caso es 12. Luego, en la celda siguiente sería la celda anterior, es decir, esta celda, más G5, que es el 18. Luego, al arrastrar, Excel autocompleta entonces la idea que era sumar a cada una de estas celdas, sumarle la que está en este lugar. Entonces sumaría 12 más 18, 30. 30 más 31, 61. Y así hasta el final, donde 244 más 6 son 250. Y estos son los datos de las frecuencias acumuladas en cada uno de los intervalos. Recordar que este numerito, que es la suma de las frecuencias absolutas, debería ser igual a la frecuencia acumulada del último intervalo. Luego el dato de las frecuencias relativas. La frecuencia relativa a h minúscula sería entonces cuánto representa el 12, por ejemplo en este caso, cuánto representa el 12 respecto a los 250 desde el punto de vista porcentual. Entonces el cálculo sería tomar esta celda, dividirla por 250, y luego, como queremos dividir cada uno de estos datos de estas filas, cada uno de ellos dividido por 250, para poder aplicar autocompletar, entonces vamos a fijar la celda de los 250 con la tecla F4, como se mostrará a continuación. Se toma el dato, se fija con F4, luego Enter, y se puede arrastrar para que aparezcan estos valores desde el punto de vista porcentual. En este punto, si uno quisiera, si uno quiere, puede cambiarle el formato. O sea, en la celda ir a esta zona y marcar porcentaje. También se puede hacer al final. Se cambia porcentaje mostrando un decimal y se arrastra. Entonces, cada uno de estos valores representa el porcentaje, o es el porcentaje que representa cada uno de estos valores respecto a los 250. Y por último, las frecuencias acumuladas se pueden copiar gracias a la elección que se hizo en el histograma. Originalmente, cuando se indicaba porcentaje acumulado, estos valores ya están listos para utilizarse, se pueden copiar y pegar en la columna de frecuencias relativas acumuladas. Entonces, considerando que los datos están presentados en porcentaje y de manera absoluta, ahora podemos hacer interpretaciones de esta tabla.
Aquí se muestra la manera en que se debe ordenar la tabla para su presentación. Se agrega la suma, verificando en este caso que la suma de las frecuencias relativas sea 100%. Y con ello se está en condiciones ahora de interpretar. ¿Qué sería entonces F6? F6 habría que considerar entonces la frecuencia absoluta del intervalo 6. Entonces en el desarrollo, el intervalo 6 sería, en este caso sería el número 30 que aparece acá. Una sugerencia sería quizás agregarle aquí los números del intervalo, colocar intervalo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así para mirar quizás más rápido el elemento que se busca. Entonces en este caso sería el 30, se toma el 30, el H2, el H minúscula 2 sería el 7,2, F mayúscula 5 se toma también de la hojita, sería el 179 y H mayúscula 7 sería el 93,6. Ahora viene la interpretación. Veamos. F minúscula 6 o frecuencia absoluta del intervalo 6, 30. De acuerdo a esto, mirando la tabla, se observan 30 llamadas que tienen una duración sobre los 33,2 y hasta 39 minutos. En el caso, y esto se vería aquí entonces en la tabla, que sería de acuerdo a lo que aparece acá. El 7,2 representaría entonces que el 7,2% de las llamadas tienen una duración sobre 10 y hasta 15,8. Eso de acuerdo a lo que aparece en el intervalo. Este 179 es un acumulado, por lo tanto se observan 179 llamadas que tienen una duración de a lo más 33,2. Eso quiere decir que no hay ninguna que pase este monto, este numerito de minutos. Y H7, H mayúscula 7 sería entonces la frecuencia relativa, en realidad es porcentual, ¿ya? Porcentual acumulada. Por lo tanto, el 93,6% de las llamadas tienen una duración de a lo más 44,8 minutos.